bases militares, creo que no estuvo en la parte que mostraste el mapa, pero cuando termine la rueda de preguntas puedes anotarlas y después te damos una versión final para que puedas hacer completar tu intervención, ¿no? Sí, Pero la pregunta es esta, es sobre las bases militares que existen hoy día, que creo que lo puedas reiterar nuevamente porque es importante. ¿Y cuál es el rol del USAID? Pregunta también Pilar en el... Ok. Adelante, Carmen. Muchas gracias, Tamara. Muy amable. Gracias. Te hablo desde México. Mira, hace un tiempo tuvimos en la UNAM la presencia de el representante de la oficina regional mexicana que informó sobre las certificaciones que a él le tocaban desde, digamos, su rol dentro de las Naciones Unidas y la oficina que tiene las Naciones Unidas para ello. Y dijo que tenía el retraso en la certificación. Entonces, todos los años, desde México, bueno, creo yo que todavía sigue así, ahí puedes tú quizás comentarnos, se certifica que todo va muy bien. Entonces también hay corrupción en esto, ¿no es cierto? Digo, porque no es posible que todo vaya tan bien cuando la producción sigue aumentando. Eso es uno. Y luego nada más certificar si es cierto que las bases que tenemos en Perú son en Lima, Iquitos, Tarapoto, Puno y Ancón. Según sabía yo, habían como 7 bases nada más, pero tú has presentado bastantes, ¿no? Porque son, digo, oficinas subsidiarias, ¿o qué? Eso es en principio, por favor. Gracias. ¿Qué opinión tienes? Gracias, Carmen. Muy bien. Adelante, otra pregunta. Yo quería tratar un poco con Tamara, si de repente puedas conocer un poco la relación entre las Comando Sur y los ministros de defensa de los países. Ha habido una última reunión importante, creo que no es la última, ni es tampoco, es una sucesión de eventos que da, y que por ahí creo que hay una política de cómo tratar las políticas de defensa compartiéndolas con los países de América Latina a través de sus ministerios respectivos. Entonces, si conoces sobre este tema, me parece interesante. Adelante, ¿algún otro compañero? Sí, Germán, adelante. Abre tu micro. Andrés. Ya, muy bien, gracias. Decía que lo que me gustaría hacer es más que una pregunta o unas preguntas, es un comentario, tratando de interpretar la información y todo lo que nos ha expuesto la compañera Tamara, que definitivamente es muy interesante porque es la vista del otro lado de una forma sistemática y con indudablemente mucha información la que nos ha brindado. En todo caso, que nos ayuda a comprender justamente y llenar vacíos que teníamos en la percepción de este asunto, de esta situación. Después de la implosión, digamos, de la Unión Soviética, y que era justamente, básicamente, el mascarón de proa del imperialismo norteamericano en la lucha, poner delante el anticomunismo. Entonces, en esa situación es que toma una prioridad número 1 en la lucha contra el narcotráfico. No es que no existiera antes, indudablemente que existía, y siempre lo ha usado el imperialismo como un foco que lo dirige y lo orienta a distintos países para desestabilizar o estabilizar regímenes, porque para las dos cosas sirve. Y en el caso de América Latina, básicamente el caso que siempre ha sido recurrente por las condiciones geográficas, ¿no? Es Bolivia, es Perú y es Colombia, donde se produce la coca y inicialmente solamente era eso, pero después se ha avanzado en el proceso y también se produce la pasta básica y otros elementos más refinados, ¿no? Como la cocaína en sí. Entonces, esa es la primera situación. La segunda, tratando de ser más sintético y esquemático, es que cómo ahora esa política
tiene distintos niveles de influencia en distintos países y que lo vemos y los datos nos los ha presentado con mucha claridad. En el caso de México no produce coca, pero es un sitio estratégico para el trasiego, para el traslado de la coca hacia los Estados Unidos, ¿no? Y en el caso de Venezuela, que también es el mismo caso, o los países centroamericanos que no producen, sí son utilizados para el traslado, los sitios intermedios para llevar esa droga hacia ese destino. Y lógicamente le dan un uso político. Estados Unidos constantemente está señalando que Venezuela es un elemento y un estado narcotraficante que se dedica y que sus ingresos son estos, ¿no? Incluso en algún momento a esa situación se trató de arrastrar a Cuba. Recordemos los momentos en que se hablaba que justamente era por Cuba, ¿no? Y la otra parte es interesante señalar cómo, si vemos cronológicamente en el tiempo, cómo esas inversiones, esas capacitaciones y esa mayor apertura que ha tenido países hacia los Estados Unidos se han dado durante gobiernos reaccionarios. Por ahí por lo menos noté, en el caso del Perú, bien significativo, uno en el gobierno de Toledo. El segundo momento es el segundo gobierno de Alan García. Se indica el año más o menos 2007, algo por el estilo. Entonces, también eso es para nosotros muy significativo. Lo tercero es cómo hace uso Estados Unidos de esa política en distintos países y de distinta forma. En el caso de México es de una forma. En el caso de Brasil fue tiene que ver con esa capacitación que indica la compañera Tamara. En el caso de Brasil fue para el derrocamiento justamente del gobierno constitucional en ese momento. No olvidemos. Preguntas. No tengo preguntas. El problema, el modus, el vínculo fue Moro, el famoso fiscal Moro, que resultó acusando y al final resultó en la destitución de la presidenta y después en la prisión de Lula. Entonces, así podemos indicar sistemáticamente cómo ese foco se orienta hacia uno u otro país para justamente usar y sacar réditos de eso y aplicar su política. Entonces, por eso vuelvo a reiterar la intervención y ojalá que la ponencia y la tesis de la compañera Tamara pueda ser difundida porque da muchos elementos de juicio para comprender en forma integral, global, el comportamiento del imperialismo en relación a esta política de las drogas, que por lo demás no es ajeno a los Estados Unidos, ¿no? Porque si evaluamos los montos que hay de por medio y lo que se queda en América Latina y los 700.000 millones que finalmente van a engrosar la economía norteamericana, también comprenderemos su interés en este tipo de comercio ilícito, que no es nuevo, viene de Inglaterra, la guerra del opio, lo vimos en el 80 en el caso de Nicaragua, ¿no? Los contras, Irán contras también, y que ahora sigue usándose con mayor refinamiento. Entonces, por eso nuevamente reitero el agradecimiento y el saludo a la exposición hecha por la compañera Tamara. Gracias. Jorge, quiero hablar, quiero hacer una pregunta. Andrés también pide la palabra. No se escucha. Andrés pide la palabra. Abre el micro, Andrés. Está abierto. ¿Puedo hablar? ¿Se escucha? Tu micro está apagado, Germán. No, lo tengo Se abierto. escucha bien, se escucha bien, Andrés, Germán. adelante. Germán Bien. tenía el micro apagado. Para agradecer la exposición hecha por la compañera Tamara, que, como ha sido dicho, nos ayuda a entender un poco más la manera como se propone, se proponía y se sigue proponiendo Estados Unidos para tener un control alrededor de temas que son sustanciales
en la vida de nuestro país. Quiero preguntar si acaso en estos estudios realizados por la compañera Tamara se han incorporado convenios tipo ACPA o ABDEA que impactan directamente con la producción agrícola peruana de determinados cultivos. En particular, aquí en el Perú tenemos algodón de fibra extra larga y extra fina, el PIMA peruano, en el norte del Perú, en los valles del departamento de Piura. En base a estos convenios, supuestamente el Perú, obedeciendo la política antidrogas de Estados Unidos, recibía como beneficio el poder importar algodón desde Pakistán, un algodón de mucha menos calidad que era mezclado con el algodón peruano, y las prendas que se exportaban aparecían como de producción PIMA y de algodón peruano. ¿Por qué? Porque a través de estos convenios, inmediatamente que ingresaban a nuestras fronteras el algodón de Pakistán, se nacionalizaba como peruano. Y a partir de ahí, la prenda que se producía y se exportaba al mundo aparecía también como tal. ¿Cuál ha sido la consecuencia de esta política de traer algodón más barato por la menor calidad? Que se trajeron abajo el precio que se le pagaba al productor. Las diferencias son gigantescas entre lo que recibe como pago el productor con respecto a los que están en la cadena de valor, sobre todo cuando ya está convertido en prenda. De 60,000 hectáreas que teníamos, ahora en el mejor de los casos estamos en 2.500 hectáreas, porque sencillamente eso ya no era rentable, se fue. Creo que alguien está compartiendo pantalla, ¿puede ser? Pues, Creo bueno, que... la pregunta es si es que acaso este aspecto de este tipo de convenios vinculados también al control del narcotráfico ha sido examinado, se ha dado en otros lugares de nuestra América, ¿no? Si se me Creo escucha. que la compañera Pilar está Sí, compartiendo... se escucha bien. Adelante, adelante. No sé qué adelante, cosa Adolfo. pasaron. Ya, si se me escucha, hay un segundo tema. Adelante, adelante, por favor. Sí, para terminar. Esta mañana el ministro de Defensa, que es un egresado de la Marina, ha dado cuenta que se está debatiendo al interior de las Fuerzas Armadas y del gobierno también un nuevo equipamiento. Nosotros hemos tenido un equipamiento de la entonces Unión de Repúblicas Soviéticas, la URSS, y eso ya está a estas alturas obsoleto. Y están justamente compitiendo dos tendencias, la de reforzar ese tipo de relación o acabar con ese tipo de relación para pasar a abastecerse de nuevo armamento procedente justamente de Estados Unidos. En esta área mayor ya que tiene que ver con el equipamiento militar, también influyen los acuerdos y la disposición que usted ha relatado, estimada compañera. Esos dos temas, si acaso se pudieran abordar, le agradezco mucho. Muchas gracias, Andrés. Adelante, Pedro Arana. Ante todo, ustedes, muy buenas tardes y muy buenos días para donde se encuentren. Pues es un gusto escucharlos a todos ustedes y aprender. Mi pregunta sería la influencia de China y Rusia en el Perú y Bolivia. Y luego mi otra pregunta es, ¿cómo repercute la economía en América Latina si es que estas grandes potencias intervienen mucho más, nada más? Gracias, muchas gracias. Adelante, Adolfo Granadino. Sí, quería preguntarle a
la compañera respecto a lo que sucedió en la segunda vuelta de las elecciones de Castillo para que éste sea presidente. Apareció un atentado, ¿no es cierto?, de los llamados terroristas en el Brain, donde mataron a mucha gente. Y el vocero, por decirlo de un modo, quien fuera ministro del Interior, Rospigliosi, ¿no?, del gobierno de Toledo, fue el que, oh maravilla, tenía las conexiones perfectas y fue el que dio la noticia sobre esto. A mí me parece, y quisiera casualmente consultarle a la expositora, de que el interés real de Estados Unidos en el narcotráfico y en el terrorismo no es sino son los pretextos para penetrar en las estructuras defensivas de los países, en este caso de América Latina. Otro caso similar, cuando se estaba discutiendo el Plan Colombia, ¿no es cierto?, el gobierno de Pastrana había dado directivas para mirar con mucho cuidado antes de suscribir este convenio. Y por lo tanto estaba demorando. No sé cuáles eran las razones de la velocidad que quería el gobierno americano de la suscripción de este convenio. Entonces, para presionarlo a Pastrana, agarraron a su agente de la CIA que tenía en el Perú, que es Montesinos, conjuntamente con Fujimori, a efectos de adquirir armas del extranjero y vendérselas a la FARC. De esta manera, incrementar la potencia de fuego de la FARC y de este modo obligar al gobierno a suscribir el convenio del Plan Colombia. Yo quisiera algunos comentarios porque tienen relación con la brillante exposición que ha hecho ella y creo yo de que es necesario ir abriendo las páginas, tener una visión más panorámica respecto a ese interés americano contra las drogas, supuestamente, y la manera de penetrar con el pretexto de la defensa nacional de la lucha contra el terrorismo. Eso es todo. Gracias, Adolfo. Adelante, Fernando. Muchas gracias, compañero Jorge. En primer lugar, agradecer y realmente felicitar a la compañera Támara por tan importante, interesante y completa exposición. Yo igual no voy a hacer una pregunta directamente, me pido un poco de paciencia ahí, pero voy a ser lo más corto posible, resaltando algunos aspectos de la exposición. Yo creo que llama mucho la atención cuando se plantea pues que el objetivo final es de las necesidades de seguridad nacional de los Estados Unidos en relación a su política América Latina y global generalmente, ¿no? En los casos que se han especificado Perú y Bolivia. A mí me hace recordar mucho una anterior exposición de una funcionaria de UNASUR o exfuncionaria, en donde refería de que muchos países centrales tenían legislación en el sentido que declaraban asunto de seguridad nacional el control de los recursos naturales que lógicamente no estaban en sus territorios, ¿no? Entonces, eso es un aspecto muy importante que también se relaciona pues con los intereses económicos y políticos. Basta ver en nuestro territorio qué empresas son concesionarias en diversos recursos naturales, mineros, energéticos y también forestales o marítimos en toda su variedad. Todo lo que se concesiona en propiedad, dicho sea de paso, en el caso del Perú. Y también resaltar en esa misma línea ese objetivo declarado, ¿no? De que el Perú no se no se transforme en Bolivia. Y yo lo relaciono eso muy directamente también cuando se habla de poder constituido, poder no constituido en el Perú, donde se concesiona, se privatiza los recursos naturales, y poder constituido en Bolivia, donde
están nacionalizados los recursos naturales, ¿no? Entonces, eso también resalta cómo dentro de nosotros mismos y en muchas corrientes de lo que llamamos el movimiento popular en el Perú, si no hay una omisión o no se le da la importancia al caso de Bolivia, a su proceso, y entenderlo como muy similar al nuestro. Incluso escuchamos voces pues que afirman de que las realidades de Perú y Bolivia son muy distintas, lo cual es verdad, ¿no? Pero en la misma dimensión como también en un mismo país, en los distintos departamentos también somos diferentes. También igual como dentro de un mismo departamento, las ciudades somos diferentes. Y también dentro de las ciudades como los barrios somos diferentes. Y finalmente dentro de los barrios hasta las casas somos diferentes. Y ni siquiera dentro de las casas las personas también somos diferentes. Entonces de ahí la importancia, como se ha hecho ahora el estudio también, de ver las generalidades, lo que nos hace, los elementos que compartimos en común, y no fijarnos en las particularidades, lo que nos hace diferente, ¿no? Entonces, yo solamente quería resaltar esos aspectos y también, finalmente, según el enfoque que se ha dado a veces cuando hablamos de la CIA, el Pentágono y su intervención, y también por ahí nos fijamos en las bases militares, se relaciona mucho esto con una efectiva presencia militar, cuando en realidad de lo que se trata es del manejo de la economía y del manejo de la política que realiza la administración norteamericana en los países como el nuestro, ¿no? Entonces, incluso ahí hay una determinación de la agenda política, es decir, qué puntos son confrontacionales en la lucha política. Y ahí vemos pues que en el Perú, uno de los aspectos importantes de mantener cotidianamente en temas diversos la coyuntura política, justamente el objetivo es que la lucha política, que en la lucha política no salga a relucir el tema de una nueva constitución y dentro de este marco de un nuevo modelo económico en donde la nacionalización de los recursos naturales sea fundamental. Y bueno, finalmente volver a reincidir en aquel objetivo claro para la política norteamericana de que Perú no se transforme en otra Bolivia y cómo nosotros a veces tratando de minimizar o obviar el ejemplo de Bolivia, podemos estar siendo útiles a ese objetivo declarado. Muchas gracias. Eso es todo. Gracias, Fernando. Adelante, Mario Enrique. Hola, muchas gracias. En un contexto... Sí, ahorita Jesús. Ahorita. Gracias. Perdón. Sí, adelante, Mario. Sí, sí. En un contexto actualmente de alta tensión, de violencia y de crecientes focos de generación de guerras, en la zona de paz que quisiéramos tener en América del Sur, una porción de continente de 30 millones de kilómetros cuadrados con muchos recursos naturales, está ahora bajo presión. Y como se ha dicho hace unos instantes, la existencia de bases militares se ha configurado como una estrategia geopolítica de Estados Unidos para mantener una sujeción garantizada. Y el reto mayor, desde luego, es en los países de esta zona que tienen bases militares. Y uno de ellos es Colombia. Entonces, de cara a Perú y Bolivia, como es el tema de hoy, la presión también viene en buscar acotar eso con una excusa, ¿no? Ahora la excusa es el narcotráfico. Y bloquear el narcotráfico justifica la inversión de bases militares. No tenemos una precisión sobre las bases militares que se dispone, ni del personal militar extranjero en cada uno de esos países. Y eso es una fuerte presión hacia
hacia la zona desde Estados Unidos. Entonces ahí la pregunta es cómo organizar una serie de criterios para que de alguna manera esta actitud hacia nuestros países se mantenga desde Estados Unidos y justifique la presencia militar en bases militares. Nosotros frecuentemente tenemos anuncios que en el Congreso se autoriza la entrada de personal militar armado al Perú. Y ha sido una tónica permanente en muchos países de América, no solamente en Sudamérica. Y se mantienen. Y actualmente entran y salen justificando siempre en el asunto del narcotráfico, cuya geopolítica es impuesta porque el Perú no tiene una política contra el narcotráfico propia, sino es la que se da en el marco de una relación geopolítica permanente con Estados Unidos. Entonces ahí hay un reto fundamental. Con los insumos que la doctora Tamara Lachman nos otorga este día, también creo que sería posible empezar a establecer una serie de criterios con los cuales desactivar, proteger, evitar la presencia de bases militares y de personal militar extranjero que siempre está presionando a los gobiernos, incluso que puede ser incluso material de conflicto entre los países. Y queda ese reto siempre permanente. Gracias. Muchas gracias, Mario. Adelante, Jesús Guamán. Muchas gracias, Jorge. Primero, saludar el excelente trabajo de la compañera Támara. Quiero plantear una inquietud. El tema del narcotráfico, el tema de la seguridad de nuestro país tan preocupante, siempre ha respondido a las necesidades económicas del imperio del norte. Durante los últimos 50, 60 años vamos a notar una constante. Mi preocupación es la siguiente. Hoy día, estos temas, sobre todo en estos últimos 20 años, los países que tienen gobiernos progresistas de izquierda, el imperio está utilizando, además del antiterrorismo y del tema del narcotráfico que tiene que ver con la soberanía, ya linda con el tema de carácter estructural de nuestros países. Cómo romper el tema de la dominación externa. Bueno, mi inquietud pasa por lo siguiente. Se utilizan estos dos elementos para desestabilizar a estos gobiernos que estábamos tratando de ahí señalar, como el caso de Lula en su momento, y el mismo el compañero Evo Morales hace 2, 3 años, y hoy día con el caso nuestro del Perú. Mi pregunta es si la compañera Támara ha encontrado alguna relación estos temas que lo hace muy bien, o sea, muy bien documentado, porque es un tema latente y de preocupación. Pero hay otro tema que está relacionado para los mismos objetivos que el imperio está buscando en nuestros países y también de forma particular con el Perú, que es el uso de una guerra que usan todos los medios, cómo utilizar los medios mediáticos, judiciales, la fiscalía. ¿Se ha encontrado o ve alguna relación sobre este tema de preocupación correcta de cómo poder enfrentar con políticas nuevas que vaya en contra de este negocio del narcotráfico y de la corrupción también? Y bueno, era más o menos qué vínculo encontraba la compañera en estos momentos en que América Latina se orienta a una etapa nueva. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Jesús. Muy bien, adelante, Daniel. Gracias, Jorge, y gracias, Tamara. Excelente posición, excelente investigación. Nos hace mucho falta. Mi nombre es Daniel Delgado, del Movimiento por la Asamblea Constituyente en Chile. Vivo en Europa.
Y a mí me preocupa bastante, fuera de los temas que tú lo manejas muy bien, otras formas de injerencia que nosotros tenemos de parte de Estados Unidos. Nosotros sabemos de que hay organizaciones privadas, organizadas en Washington, financiadas en Washington, y que se reparten en América Latina en diferentes países. Sabemos que antes del golpe militar en Bolivia estuvieron allí y que tienen que ver con el medio ambiente, por ejemplo. También estuvieron en Chile y también con el medio ambiente, con los derechos humanos. Sabemos que el Human Rights, el presidente es miembro, fue miembro de la DINA en Chile, de Pinochet, del Servicio de Seguridad que asesinó tanta gente. Un miembro de eso es presidente del Human Rights. Entonces, nos interesa porque sabemos que la droga, compañeros, sabemos que la droga la maneja Estados Unidos. Mire, un ejemplo muy cercano. Invaden Afganistán, donde en la ruta de la seda se traficaba el 10% de la heroína hacia el BES, ¿no? Cuando dejan Afganistán, toca que lo dejan con el 90% de tráfico de heroína. O sea, no lo cortaron, sino que lo aumentaron al 90%. Y también la primera empresa de transporte de heroína, o sea, de heroína, bien digo, la inventa y la financia la CIA de Vietnam en la guerra. Entonces, ese es un negocio de ellos que lo ocupan internamente y en América Latina y donde sea necesario para neutralizar a nuestra juventud. Entonces, en ese sentido, a mí me causa mucha preocupación que no le estamos dando un vistazo fuerte a estas organizaciones paralelas que ya no son militares, pero sí recaudan información para que la CIA, su grupo, esas 100 personas que tienen estudiando todos los días y con pago completo, ¿no? América Latina, tengan recursos de análisis. Eso quería poner, y un paréntesis solamente. Para que nosotros seamos dueños de lo nuestro, compañeros, tenemos que unirnos en América Latina. Tenemos que pasar a esa cosa tan bonita que tienen ustedes de tratarse de hermanos. Nosotros tenemos que ser idénticos. Tenemos que juntarnos todos los países de América Latina, cambiar nuestras constituciones por medio de una asamblea constituyente y poder manejar y desarrollar internamente todos en conjunto nuestros recursos. Somos un continente rico, por eso no nos van a alargar fácilmente. Un abrazo a todos. Gracias, Tamara. Muchas gracias, Daniel, de Suecia. Muchas gracias a ti. Muy bien, Tamara, podemos ya iniciar la rueda final de tus comentarios agregados, lo que ha quedado en el tintero ahí, y te doy muchas gracias nuevamente por tantos años de investigación que has desarrollado y que nos brindas una síntesis muy importante de este tema. Adelante, Tamara. Bueno, muchas gracias, compañeras, compañeros, por tantas preguntas y reflexiones. Traté de tomar nota de todas, trataré de ir una por una. Primero, bueno, que algunos de ustedes comentaron la cuestión de las bases, ¿no? Así que les pido permiso para volver a compartir el mapita, así lo vemos juntos, juntas. ¿Lo ven? Perfecto, se ve bien. Bueno, miren, ese mapita, la idea acá es, la única instalación de propiedad estadounidense, ¿no? O sea, la base clásica, la base militar clásica, es el NANRU, el Hospital de Investigaciones de la Marina, que se estableció en 1983. Más allá de eso, nada es de propiedad estadounidense. Lo que se mapea acá son los COERS, que son 18 hasta el inicio de ese año. No sé si se inauguró algún otro, pero bueno, por lo menos 18 COER, que son los Centros de Operaciones de Emergencia Regional. Perú pero
instalaciones de esa característica. Los COERS empezaron a instalarse en el 2009, bueno, van a ver que está por todo el Perú, por todo el territorio realmente, y no son instalaciones que han tenido mucho presupuestos. En total son alrededor de 20 millones dividido entre todos, o sea, no son grandes instalaciones, son auspiciadas por el Programa de Ayuda Humanitaria del Comando Sur, pero son manejados por Defensa Civil en Perú. La cuestión acá es que a cada tanto se ven noticias, o sea, eso es material que fui sacando de prensa sobre todo. Equipo técnico del Comando Sur fue al COR de, no sé, Cajamarca a hacer entrenamiento de asistencia en caso de, no sé, del niño. O sea, cuestiones así. Esa es la cuestión de los COERS, ¿no? Que abre, se financia, entonces financias, tenés la partida del entrenamiento también, de capacitar a utilizar equipos, materiales, ahí toda la cuestión del entrenamiento es clave por eso también. Y en el caso de las bases policiales y militares, no son lo mismo, no son de propiedad estadounidense, son bases militares y policiales peruanas, pero que tienen acceso. Cuando un compañero dijo que a cada tanto hay los permisos, los pedidos de ingreso, las autorizaciones, perdón, de ingreso de personal militar. Ahí cuando ves en el decreto, en general se puede ubicar a qué lugar fueron, ¿no? Y son en general en esas bases. Eso se fue armando, bueno, armamos junto a Ricardo Soberón y a Hugo Cabieses también, informaciones que ellos me brindaron, y información retirada de los informes de terrorismo y de control de narcóticos del Departamento de Estado. Pero no, de cómo funcionan ahí adentro, no, o sea, hay que cruzar con información de cada un poco, con entrevistas, y eso no pude hacer en la investigación, estaría súper interesante. A ver, dejo de compartir, así los veo mejor. La compañera, la segunda pregunta, a la compañera que vive en México, me comentaste la cuestión de la certificación. ¿Eso te referís a cuando Estados Unidos certifica los países por el cumplimiento de las políticas de drogas, o a qué certificación te referís? Me refiero a la certificación que hay desde la oficina dependiente de la Oficina Internacional de las Naciones Unidas, que lo que hacen es el seguimiento de cómo van los países, ¿verdad? Entonces, tengo entendido que México es el responsable de certificar a Perú. Es como si, bueno, un corrupto va a certificar a otro corrupto. Por eso es que me importa, porque claro, teniendo en cuenta que Estados Unidos tiene 800 bases militares prácticamente en el mundo, y que su sistema es, en principio, el combate al narcotráfico y también al terrorismo. Bueno, esa es una tercera pregunta, pero tiene que ver cómo está combinado todo eso. Yo creo que en la calidad de preguntas que te han hecho, mostramos los intereses que tenemos, que son tantos, varios, ¿no? ¿Qué más hacemos? ¿Qué podemos hacer al respecto? Claro, yo con el tema de la pues yo creo que no podemos hacer, no podemos mucho, porque ya está verdaderamente la estructura, ¿verdad? De cómo hacernos el seguimiento. Bueno, pero sin duda, la certificación específica de la ONU conozco menos, la que sí he, o sea, recopilado y sistematizado son las certificaciones que hace el Departamento de Estado a los países que no cumplieron las recomendaciones de control de narcóticos. Ahí es impresionante comparar claramente el caso de Perú y el caso de Bolivia. Perú siempre tuvo su certificación, o sea, nunca hubo problema, aunque hayan subido y bajado de forma abrupta todos los niveles de plantación. Bueno, en el caso de Bolivia, que me parece un ejemplo increíble, es el informe que se sacó durante el gobierno de facto de Áñez. En ese informe de ese año, del año pasado, que era con Trump, lo sacó Trump aún, se mencionaba que Estados Unidos siempre desertificó a Bolivia desde 2008. En ese año, con el golpe,
la descripción era, para el año que viene, si el gobierno interino sigue cumpliendo los esquemas de control de narcóticos, se está pensando quitar la desertificación, o sea, certificar. Obviamente con Arce lo volvieron a desertificar, pero eso da cuenta del uso político descarado de ese tipo de instrumentos internacionales, ¿no? En relación bueno, esa era otra pregunta, la cuestión del uso político de las medidas de control de narcóticos, claramente. Es muy, bueno, el caso de Colombia, es como, siempre fue certificado también, y Venezuela no, y Venezuela y Bolivia no, incumplen las políticas. Yo, lo que me preguntó el compañero del ATPDEA, del Acuerdo de Preferencias Arancelarias, he trabajado muy poco, no tengo mucha información sobre esta cuestión del algodón. Yo me enfoqué realmente en la parte más de las políticas de seguridad, no tanto las comerciales, aunque está claro que vienen de la mano, ¿no? No son cosas que se puedan ver separadas, pero el enfoque fue ese. Otra cuestión que anoté que me pareció muy relevante para pensar es, o sea, cómo contener, o sea, a nivel regional, qué control podemos tener de ese acceso tan fácil militar, tanto militar como de seguridad en general. A mí me parece más interesante, más potente pensarlo a nivel de seguridad que solo ver lo que hace el Departamento de Defensa. Porque la realidad es que el Departamento de Defensa hace mucho, pero que más ha destinado recursos fue el Departamento de Estado. Y menos el Departamento de Justicia, pero con los estragos que viene haciendo. Toda la cuestión de capacitación que se deviene en procesos de lawfare muy concretos, como es el caso de Brasil, pero también de Correa en Ecuador, en fin. Entonces, ver como esa perspectiva de la asistencia más amplia, y eso me parece que se ensambla con una de las últimas preguntas, creo que fue, no sé si fue la de Fernando, sobre la asistencia, porque hay que pensar la asistencia para el desarrollo, ¿no? Esas fundaciones, ONGs, grupos del tercer sector financiada. La base de datos que yo uso para hablar de lo militar y lo de seguridad es la misma base de datos donde hay información sobre asistencia económica o asistencia para el desarrollo. Y ahí, bueno, la USAID opera con una diversidad realmente gritante, lo que es asistencia por cuestiones de medio ambiente, se puede pensar como uno de los eslabones más importantes de desestabilización, lo que fue el caso de Tipnis, de la carretera para el Tipnis en Bolivia, la plata que pusieron ahí, en Ecuador el proceso del Yasuni, también muchísimo financiamiento, y ahora como en México, que después de la compañera que comentó que vive en México, todo lo que está ahora pasando, los proyectos de infraestructura del gobierno de AMLO, lo están condenando, y eso estuvimos viendo justo con colegas de CELAC, cómo va operando el financiamiento para cuestiones medioambientales en organizaciones que ponen amparo contra un proyecto que es, por ejemplo, el Tren Maya. Así que a mí siempre me parece que la asistencia militar tiene que ser vista como de forma conjunta a la asistencia económica, ¿no? Son cosas que vienen de la mano históricamente. O sea, la asistencia exterior estadounidense se compone de esos dos rubros que se tienen que ver de forma conjunta también. ¿Qué más? En relación al atentado que mencionó el compañero en el Brain, en el momento de la segunda vuelta de Castillo, no seguí mucho, porque justo estaba en el proceso de terminar y defender la tesis, entonces dejé eso para ver después. Pero la cuestión acá, y me parece que ustedes sabrán y tendrán muchas más experiencias que yo en ese sentido, pero acá no es negar, en ningún momento estamos negando la existencia del narcotráfico, la existencia del terrorismo como proceso histórico también. La cuestión acá es por qué Estados Unidos tiene que poner esa problemática como una problemática de seguridad nacional de Estados Unidos. Acá es un poco el nudo. ¿Por qué los países no pueden resolver ese tipo de cuestiones de forma autónoma, ¿no? ¿Por qué te pongo en una lista de la OFAC, por ejemplo, bueno, Artemio? Sí, está bien, todos los estragos reales que provocó en Perú,
pero ¿en qué momento eso es un problema de seguridad nacional para Estados Unidos que justifica la extraterritorialidad de la ley? O sea, es un país que expande su legalidad hacia otros países, ¿no? Creo que no es negar la existencia de fenómenos complejos como el terrorismo, como el narcotráfico, pero ver el uso político que se hace de eso desde de la idea de control hegemónico, y ahí entro, bueno, o sea, anclo a la cuestión de los recursos naturales que comentaba el compañero, que también los recursos naturales, por ejemplo, ahora estuvo el BRAD en Bolivia, y ya hicieron un montón de acuerdos para producción de los autos eléctricos bolivianos en México. Eso es fascinante. ¿Y qué está haciendo Perú? O sea, el gobierno de Perú tiene litio, y es estratégico. ¿Y por qué no hay acuerdos con el gobierno boliviano sobre ese tema aún? ¿No? Que es como se podría hacer, ciertamente con el know-how que tienen en Bolivia sobre la cuestión del litio en particular, pero también hidrocarburos. En relación a lo que comentó a Jorge al inicio, de cuál es la interacción del Comando Sur directamente con los ministerios de defensa, que fue esa la pregunta. Son muchas, pero uno de los canales como más fáciles son los grupos de las embajadas, los grupos militares en las embajadas en cada país, ¿no? Cada embajada tiene su grupo militar, unos son mayores, otros más pequeños, pero por ahí se canaliza lo que es la cooperación en seguridad. Eso es canalizado, militar, no la que es del Departamento de Estado, lo que es del Departamento de Defensa, se canaliza vía oficina militar en la embajada. Y también está por el otro lado las oficinas de la NAS, de la DEA, que son ya directamente relacionadas con control de narcóticos, supuestamente no militar, pero militarizado. Y ahí se puede pensar, bueno, que el rol fundamental que ha tenido la UNASUR y que debería recuperar la CELAC en ese tipo de instancias relacionadas a la seguridad hemisférica, ¿no? Los consejos de ministros de defensa que en su momento tuvo la UNASUR, que de forma incipiente empezó a hacer algo, bueno, eso ya no está, y eso es lo que hay que, dentro de la CELAC me parece que es fundamental articular esquemas de seguridad, no sé si a ver, es muy difícil contrarrestar ese nivel de penetración institucional. A veces cuando salen documentos estadounidenses, no, China está invadiendo América Latina, Rusia está llenando a Venezuela de armas, no se compara, pero no se compara ni un pelo de los niveles de arraigo que tiene Estados Unidos en las instituciones de seguridad de la región. O sea, ahí no hay disputa hegemónica. Pues hay disputa hegemónica real en lo que es economía, en lo que es bueno, acceso a recursos naturales, pero lo que es militar y de seguridad es mucha la diferencia. O sea, Estados Unidos está en la delantera por lejos. Pero bueno, siempre sirve eso, ¿no? Acá en Argentina también, Alberto está firmando acuerdos de compra de aviones con Rusia. Así que ese es un aspecto que me parece relevante para pensar actualmente en el marco de la CELAC. También, la cuestión de los ministerios de defensa. ¿Y qué más puedo comentarles? No, bueno, la cuestión también de esa visión extendida de la asistencia para pensar los procesos del Lawfare, ¿no? Que no es solo una asistencia militar para entrenar a un militar con doctrina castrense, sino hay toda una rama de entrenamiento en aparatos judiciales que viene incrementándose de forma realmente preocupante. Y eso es lo más difícil de ver. Se estudia muy poco lo que va, no sé, esa escuela en El Salvador que les comentaba de aplicación de la ley. Ahí está la CIA, el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional, entrenando a todo el mundo, y esa escuela no brinda información pública sobre la cantidad de entrenados. Sí se puede ver, después les paso en la página, los cursos que asisten, todos los cursos, ciberdelito, tortura, desminado, bueno, de todo. Y los países de origen, pero no la cantidad de gente que se entrena. No sé si fue 1 o si fueron 100, no está esa información. Eso es importante seguir. O sea, porque eso nuestros congresos no deberían sacar ese tipo de información.
Estoy mandando a 15 a entrenarse. ¿Por qué? Porque no está esa información disponible, ¿no? Bueno, más o menos eso que quería resaltar. Muchas gracias, Tama, realmente por esta ampliación de explicaciones que realmente alimenta mucho más nuestra información y nos da pies justamente para estudiar más los temas en cada país. No sé si hay alguna pregunta adicional, pero si no, te queremos agradecer. Buenos días. Sí, adelante. Sí, Soy Melquiades. Muchísimas gracias. Primero que nada, un saludo cordial a nuestra queridísima hermana Tamara. Realmente una información muy valiosa y empiezo a atar cabos de lo que ha pasado en Bolivia. Entonces, ahí realmente muy preocupado a la vez, porque entiendo que Bolivia toma una posición muy dura contra la DEA, supuestamente que no estaba operando, pero hoy me estoy enterando que sí, a través ya de varios programas, ¿no? Como capacitación, el tema judicial creo que es importantísimo, porque han empezado a judicializar no simplemente en Bolivia, sino en todos los países latinoamericanos, ¿no? Entonces se da por esas dos vías el hecho fáctico que ha pasado el 2019. Ahora logro entender cómo se ha ido estructurando la participación de la policía, la participación de las propias Fuerzas Armadas. Obviamente hemos hecho nosotros la escuela, por ejemplo, en Santa Cruz que ha funcionado, pero no ha dado sus resultados. Entonces yo creo que aquí hay que empezar a pensar en conformar inteligencias internas, porque creo que ahí nos está fallando. Es ahí donde nos hizo llegar también estos datos. Me imagino, no quiero especular, pero quiero cruzar esta información, ¿sí? Porque no llegó concretamente a nuestro presidente Evo, ¿no? Entonces, en el momento del golpe prácticamente ha estado solo. Entonces, ahí la gran pregunta era ¿por qué se hizo el golpe de estado tan fácil? Entonces, nosotros tenemos nuestras explicaciones, pero también esta información que acaba de brindarnos Tamara creo que ha ido contribuyendo, ¿no? Sin duda eso. Entonces, en ese sentido yo más bien lo que quería es de que me pudiera ir facilitando estos datos para ir cruzando, sobre todo también fuentes fidedignas, ¿no? Para ir analizando y que nos pueda dar otras perspectivas también, o sea, no simplemente es el hecho de que los pueblos salgan, como en el caso de Bolivia, nosotros lo decimos el sujeto histórico, o sea, cuando un gobierno está respaldado por un pueblo movilizado en las calles, se puede hacer transformaciones, pero estas cosas de poder hilar tan finitas que está al margen de los movilizados, ¿no? Tiene que ver más en los ámbitos de la propia estructura que no salen. Entonces ahí creo que el tema fundamental que nosotros estamos trabajando en Bolivia es justamente hacer el control social revolucionario, que no simplemente se vaya a aspectos muy generales, sino entrar, ¿no? Yo creo que el tema ahorita en discusión es el poder. Creo que lo estamos manejando simplemente de manera general y no estamos entrando, porque, por ejemplo, estas estructuras en Bolivia, a pesar de hacer estas revoluciones que hemos hecho nosotros a partir del 2005, hay ciertas estructuras que aún no se han desmantelado, aún siguen coleando, podemos decir, vivitos, y sus contribuciones estamos viendo precisamente en este tipo de golpes. Puedo hablar mucho más. Simplemente, nuevamente agradecerlo a la hermana Tamara y solicitarlo, por favor, que me vaya brindando mayor información, mayores fuentes que nos pueda permitir justamente cruzar la información. A ti, muchísimas gracias y a todos. Muy buenos días. Muy buenos días también a todos ustedes. Gracias por su participación. Vamos a publicar este documento. Como ustedes saben, vamos a grabar la intervención de ella. Va a estar hoy día a partir de las 8 de la noche en el Facebook, en Grupo Emancipador Perú, para difundirlo. Y también, si nos permite, Tamara, vamos a trabajar la tesis que sustentó justamente oralmente, que está disponible para poder todos ustedes puedan escucharlas, los detalles
metodológicos cómo ha encarado esta investigación y algunas fuentes más. Y por supuesto, vamos, todas las informaciones que tenga Támara ya cuando salga publicada su tesis va a llegar a todos ustedes probablemente para continuar este trabajo que realmente es pionero en sistematizar toda la información y que obviamente hay mucha tela por trabajar ahí en este sentido. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias Támara, nos vemos el día de mañana, vamos a trabajar. Perdón, que me adelante. pueden escribir, sí, bueno, nada, si les quedó alguna duda me pueden escribir por privado, la tesis está en línea, así que las mando, las pueden usar, no hay ningún problema. Y en relación, solo lo último, Nelky que comentó, quienes han trabajado muchísimo con temas de asistencia, y bueno, saben, hemos de compañera Greta, ellos sí tienen clara esa información, y para mí, o sea, había una conciencia, lo que no sabían que existía eso, lo que no se imaginaban era el nivel de incidencia de ese tipo de instituciones y programas. No fue por falta de conocimiento, sino por no sé, menospreciar la intensidad de lo que se podía venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Tamara. Muy bien, a todos ustedes muchas gracias, muy buenas noches, nos vemos mañana con Mario de la Riva sobre la amenaza nuclear mundial y pasado mañana con Jorge Elbaum de Argentina sobre la OTAN en América Latina, de qué manera está amenazando la paz en nuestra América. Muchas gracias, muy buenas noches.